Bom, em primeiro lugar, eu queria cumprimentar a Maria Cristina Fulco, presidente da FEPAL, pela excelente gestão e pela dedicação nessa gestão, que me parece que foi, pelo menos das que eu acompanhei mais recentemente, a mais ligada no trabalho com a comunidade e com o social. Então, acho que foi um ponto alto dessa gestão, né? O segundo ponto que eu também queria destacar é que me parece que é a primeira mulher que é presidente da FEPAL. Se não me engano, eu tive revisando as últimas gestões e não me lembro de nenhuma outra mulher, o que também faz muita diferença, eu acho, em termos da psicanálise latino-americana. Eu gostaria também de elogiar as atitudes que foram tomadas por essa diretoria em relação à pandemia, né? Porque houve toda uma necessidade de se adaptar a uma nova realidade, a realidade da pandemia, fazer um congresso online e também aqueles webinários atendendo a emergência, que foram dando um apoio e uma voz para as coisas que estavam acontecendo, né, em toda a América Latina, e que eu acho que foi um excelente trabalho, enfim. E até falando em relação a essas atividades científicas virtuais, eu gostaria de perguntar para a Cristina o que ela acha que se ganhou e o que ela acha que se perdeu agora que a gente está tendo atividades científicas só online, só virtualmente. Também gostaria de ver se a Cristina poderia falar um pouco sobre o impacto da pandemia na formação analítica, se já dá para ver alguma coisa disso em termos dos seminários, das supervisões, enfim, como é que isso está ocorrendo na América Latina. Com a pandemia também parece estar havendo um aumento do nacionalismo em todo o mundo. As fronteiras estão cada vez mais fechadas. Eu pergunto para a Cristina como ela vê a FEPAL dentro desse contexto, uma instituição internacional latino-americana, dentro desse contexto de fronteiras cada vez mais fechadas. A nossa região é uma das que está sendo mais impactadas pela pandemia, trazendo um risco de empobrecimento maior para uma região já muito carente. Como a Cristina vê o futuro da psicanálise na nossa região? Enfim, seriam mais umas questões para a gente pensar na FEPAL no momento atual e também para homenagear a presidente que está terminando a sua gestão, uma excelente gestão, e que eu gostaria muito de cumprimentar mais uma vez. Obrigado. Hola a todos, compañeros y compañeras de FEPAL, miembros y analistas en formación. Quería agradecer a mis queridos colegas y amigos, Lucia Palazzo, que tuvo la iniciativa de esta entrevista, a Sergio Leukovic, que aceptó espontáneamente la posibilidad de plantear estas preguntas que iremos desarrollando, y a quien también quiero agradecer sus reflexiones en relación a la trayectoria de esta comisión directiva de FEPAL, que llega a su fin en este mes de octubre con la terminación del Congreso. En relación a la primera pregunta de Sergio, si es la primera vez que una mujer ocupa la presidencia de FEPAL, le contestaría que sí, es una respuesta afirmativa, y que también me siento como hermanada con Virginia Ungar como presidenta de IPA, también ha sido la primera mujer presidenta de la Asociación Psicoanalítica Internacional. Nos une no solamente esta coincidencia en las presidencias, sino también una mirada compartida sobre distintos aspectos de la formación, de la transmisión del psicoanálisis y del trabajo y el desarrollo del psicoanálisis en estos tiempos tan difíciles como son los tiempos de pandemia. Antes de pasar a la segunda pregunta de Sergio, quería rápidamente evocar una anécdota
que tiene que ver con una reunión general que se hizo en mi asociación APU, cuando para que se presentara los proyectos y las características de la hoja de ruta que iban a guiar esta gestión. Esa pregunta, que a mí me produjo mucho asombro, en un momento me desconcertó, y tuvo que ver con que un miembro de larga trayectoria y producción científica en FEPAL preguntó para qué servía FEPAL, además de tener que pagar una cuota mensual y además de convocar cada 2 años a un congreso para el cual no se era convocado ni se participaba desde el punto de vista de su organización. Esto marcó un punto de arranque y fue como una brújula, esta pregunta ¿para qué sirve FEPAL?, que yo diría que ha guiado el trabajo de nuestra directiva hasta el momento de hoy. Entonces nos pusimos a trabajar sobre posibles cambios. Un primer cambio tenía que ver con la necesidad y la cierta urgencia de mantener un contacto permanente y directo con miembros y candidatos de FEPAL. Un segundo punto tenía que ver con la integración y participación activa de los analistas en formación a través de OCAL y su presidenta Jimena Palabé, así como la presidenta del ABC, la Asociación Brasilera de Psicoanálisis, Aline, con quien trabajamos hasta el momento de hoy en los distintos aspectos de la organización del Congreso. Sus aportes han sido muy ricos, han sido durante mucho tiempo nuestros interlocutores, y el otro cambio importante fue que decidimos cambiar la estructura de funcionamiento del Congreso clásico de tal forma de trabajar en forma horizontal durante todo el tiempo, a través de conversatorios, a través de mesas de diálogo, de mesas de discusión. También en cuanto a definir 3 ejes centrales que ya ustedes conocen, que guiarían el funcionamiento del Congreso, como son el de otredades, subjetividades y culturalidades. Esto fue uno de los cambios que apuntaban a la celebración de un Congreso presencial, que primero estaba organizado para ser realizado en septiembre, como siempre ha sido, que después con la llegada de pandemia tuvimos que postergarlo, nos propusimos postergarlo hasta diciembre, con la ilusión que luego cayó a tierra de que en diciembre esta pandemia ya hubiera desaparecido. El incremento y el crecimiento exponencial en el mundo, en nuestras sociedades, en nuestros países de esta pandemia, con todas sus consecuencias, hizo que tuviéramos que renunciar a la realización del Congreso presencial y pasamos al Congreso virtual. En forma de síntesis, el Congreso virtual, dado que iba a funcionar y va a funcionar los fines de semana del mes de octubre, hizo que muchos de los más de 800 trabajos recibidos tuviéramos que pensar qué destino iban a tener los trabajos que naturalmente no podían participar de esas mesas. Entonces surgió la idea de la creación de un libro virtual. Y creo que para mí estos son los 2 pilares que sostienen este congreso que se va a inaugurar en el mes de octubre. El congreso en relación a las mesas, como dije, conversatorios, y este libro virtual que recoge los trabajos que no han podido ser integrados al trabajo a través de las mesas, pero que va a ser un libro virtual que va a permanecer en la página web de FEPAL, donde todos, no solo miembros y candidatos, sino la comunidad va a poder ingresar a lo largo de un año o más a dialogar con los autores, con los escritores y con los temas propuestos. En ese sentido, me parece que es una riqueza enorme este armado con el que llegamos a la realización de este congreso. La otra pregunta que me hacía Sergio
tenía que ver con cómo influyó esta pandemia en nuestro trabajo durante todo este periodo. Quería decir que frente al primer impacto que implicó, en primer lugar, el pasaje abrupto, violento, de el diván a la pantalla, ¿no? Entonces todo lo que implicó de desarmado, de construcción y construcción de nuestro trabajo a través de estas nuevas tecnologías. Cambios que, a mi modo de ver, movieron los cimientos de nuestro método, los elementos de nuestro encuadre, que necesitamos un tiempo importante para elaborar los duelos y cierto grado de confusión que implicaba todo este cambio, y que creo que lo que se mantuvo en primera instancia fue el sostener el encuadre interno de cada analista, que ayudó a reparar y a reconstruir los elementos del método para poder seguir trabajando y sosteniendo nuestros procesos analíticos. Una de las dificultades que considero también importante fue la interrupción de los encuentros presenciales, la desaparición del cuerpo en el contacto cuerpo a cuerpo, desde el saludo hasta la terminación de cada sesión, y el sostener a veces desde lo sensorial toda la privación que implicó, de tal forma que por momentos lo único que quedó fue la voz, en otros momentos la mirada, ya que la diversidad de formas de trabajo a través de teléfono, a través de encuentros por la pantalla, a través de Skype, fue lo que nos llevó a poder seguir trabajando de esta manera. Ahora, otra de las preguntas, bueno, en este sentido, la influencia de la pandemia tuvo que ver también con los avatares sufridos, creo que ya lo dije, estos cambios repentinos de pasar desde la realización del Congreso en diciembre al Congreso virtual en el mes de octubre, implicó también una puesta al día y una apuesta a sostener la realización del Congreso. Quería decir que en ningún momento, en ningún integrante de la directiva surgió la posibilidad de suspenderlo o de cancelarlo, como ha sucedido en otros congresos planificados en otros lugares de la INTA. Con respecto a la pregunta de qué se ganó y qué se perdió, yo creo que podríamos decir que se perdió mucho, dado que la llegada de esta pandemia y los cambios que tuvieron que hacer las sociedades y también nuestros institutos, pero la población en general, llevó a que se cerraran las puertas de las sociedades y los institutos. Pero en paralelo no quedamos encerrados, sino que buscamos formas alternativas. De alguna manera abrimos ventanas para salir al encuentro de las sociedades, de los miembros, de los candidatos, de mantener y llevar adelante nuestros proyectos, y sobre todo el sumarnos a algo que ha sido una tradición en nuestras sociedades latinoamericanas, que tiene que ver con el trabajo en la comunidad y la cultura a lo largo de las décadas. Esto se incrementó de una manera notoria, de tal manera que miembros y candidatos se pusieron, digamos, a la orden y salieron a la escucha de las problemáticas, del sufrimiento, del dolor de las poblaciones en distintos lugares como hospitales, universidades, colegios, trabajo con familias, siempre, claro, a través de estas nuevas tecnologías. También FEPAL se preguntó, y siguiendo estas salidas, se planteó la posibilidad de salir a la comunidad a través de lo que ustedes conocen que se llamó FEPAL Atendiendo la Emergencia. Se generaron mesas de diálogos que se realizaron quincenalmente desde el mes de junio hasta el mes de agosto, 8 mesas de diálogo donde eran convocados analistas de distintos lugares de la región, y se establecía un diálogo
al final de su ponencia, ya lo saben, con los conocidos webinars, para continuar un intercambio científico y de reflexión. Otra cosa que creo que fue muy positiva fue la decisión de elaborar manifiestos en relación a las situaciones de violencia, de racismo, de discriminación, de xenofobia, que lamentablemente se vienen sucediendo prácticamente en todos los países de América Latina, con los nuevos gobiernos, muchas veces dictatoriales, que recuerdan a lamentables tiempos pasados de los últimos tiempos. Estos manifiestos, quiero destacar también que 2 de esos manifiestos tuvieron que ver y apuntaron a la situación de niños y adolescentes provenientes de las zonas marginales de nuestras ciudades, excluidos, maltratados, violentados, muchas veces violados y ubicados fuera del sistema, sin acceso a los medios de educación, a los medios laborales para los adolescentes. Creo que en ese sentido es un compromiso que se ha manifestado hasta este último momento con el manifiesto elaborado por la Comisión, vuelvo a decir, de Niños y Adolescentes de FEPAL, que se llama Vidas Marcadas y que va a ser el eje central del simposio que va a inaugurar el Congreso a principios del mes de octubre. La otra pregunta en relación a la formación. Bueno, yo creo que esta situación de pandemia, esta salida masiva, vuelvo a repetir, de los miembros y de las sociedades de FEPAL a atender y a trabajar con la comunidad, hizo poner el foco, me llevó a mí, a muchos compañeros, a poner el foco sobre las características de la formación y la necesidad de revisar los planes de estudio de los institutos, clásicamente apoyado en los 3 pilares que ya todos conocemos, sintiendo de que empezaba a surgir una carencia y que estos 3 pilares, el análisis, por supuesto que siempre como elemento central y básico, la supervisión y los seminarios, no eran suficientes y habría que, pensamos que hay que integrar otro pilar que tiene que ver, dentro de los planes de formación, otro pilar que tiene que ver con el trabajo de los analistas en formación en la comunidad, dado que la salida al afuera, en universidades, en colegios, en hospitales, en zonas paupérrimas como son las favelas, donde hay tantos analistas trabajando, en situaciones de catástrofes naturales, creo que da un aporte y una riqueza clínica que se desconoce si se permanece encerrado en los consultorios. Por eso consideramos y hemos propuesto a la Comisión de Transmisión del Psicoanálisis de FEPAL y también hemos llegado hasta el Comité de Educación de la IPA, la propuesta de integración de seminarios teórico-prácticos, subrayo lo práctico, no solamente pensar desde la teoría, sino de poner las manos en la masa en el trabajo con estos submundos y mundos que muchas veces nosotros desconocemos y que han sido ignorados a lo largo del tiempo. La otra pregunta que hacía Sergio, ¿no? ¿Cómo se ve esto del encierro y el cierre de fronteras? Si no ha producido un aislamiento, y creo que sí, que en lo que tiene que ver con la organización de las familias, de la falta, el cierre de los colegios, ha despertado distintos interrogantes, distintas problemáticas, cuyos efectos se ven en la clínica a través del aumento exponencial de situaciones depresivas, de angustia, de aislamiento, de confusión muchas veces. Entonces, eso es uno de los cambios que tuvo que ver con este cierre de fronteras, pero creo que al mismo tiempo, por todo lo expuesto, estas fronteras las hemos podido como
cómo atravesarlas en todo esto que hemos dicho a través de los recursos de las nuevas tecnologías. Recordemos que el término fronteras, que en su sentido original alude a fronteras geográficas, como zona que separa pero que al mismo tiempo une, que discrimina territorios, etnias, culturas y religiones, refiere también y posibilita zonas de intercambio, de influencias recíprocas que influyen en la construcción de subjetividad. En este sentido, vuelvo a decir, capaz que creo que ya dije algo en relación a esto, el incremento del intercambio con la cultura, con la interdisciplina, con el arte, nos ha enriquecido enormemente, y de todas estas situaciones le respondería y te respondería, Sergio, que creo que hay cosas que han venido a quedarse. Por ejemplo, esta posibilidad de comunicación y de diálogo, no solo en los países latinoamericanos, sino también en el mundo, como ha sucedido en uno de nuestros webinares, en que la Sociedad Psicoanalítica, representantes de la Sociedad Psicoanalítica de Madrid, propusieron trabajos conjuntos, tanto para escribir en sus revistas como para la realización de futuros encuentros en la región europea, también desde Francia y desde otros lugares. Entonces, no sé si está mal decirlo, creo que son los aportes y los telones que ha levantado esta pandemia en cuanto a posibilidades y recursos de continuar trabajando con nosotros, con nuestras poblaciones, dentro y fuera de las fronteras, de los muros, de las sociedades y de los institutos. Creo haber contestado, Sergio, haber contestado algunas de estas preguntas tan interesantes que darían para seguir y tal vez para continuar en futuras jornadas, pero creo que la próxima directiva seguramente podrá recoger, según su modo de ver, algunos de los cambios que se han producido antes, durante y después de la pandemia, si es que algún día llega ese después. Finalmente, quiero agradecer a Sergio por las preguntas que ha planteado. Quiero agradecer a todos la participación intensiva que a lo largo de todos estos meses han mantenido en la participación de los webinars, en el trabajo en la cultura, en la sociedad, a los analistas trabajando en la comunidad. Y quiero decirles que nos volvemos a encontrar dentro de muy pocos días en el Congreso para poder seguir hablando de tantos temas y problemáticas que nos desafían, que nos seguirán desafiando en este nuevo mundo en el que nos hemos visto precipitados, no solo los analistas, sino las poblaciones de toda América Latina y del mundo. Quiero mandarles un abrazo virtual a todos y decirle muchas gracias.